Bien, buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca del contrainterrogatorio. Antes de otro asunto, quisiera agradecer la oportunidad que proporciona el licenciado Eric Vázquez, presidente de Capacitación Penal, Sistema Penal Acusatorio Puebla, por la oportunidad que nos está dando de compartir un poco acerca del contrainterrogatorio. Compartir ideas, queridos amigos, siempre va a retroalimentar el, el conocimiento en materia de proceso penal acusatorio y sin duda alguna también merece especial reconocimiento la Universidad Mesoamericana, el Campus Tehuacán, por apoyar este proyecto educativo que tiene a bien dirigir el licenciado Eric del Sistema Penal Acusatorio en Puebla. Muy bien, compañeros, pues vamos a dar comienzo a esta sesión. Mi nombre es Enrique Arévalo. El día de hoy vamos a hablar acerca del contrainterrogatorio. Voy a estar al pendiente de sus preguntas. La dinámica de la sesión del día de hoy va a ser la siguiente. Se va a explicar el tema, vamos a hablar de las generalidades y al finalizar vamos a recoger algunas preguntas sobre este tema que tengan y pues bueno, vamos a empezar la retroalimentación. Ok, entrando en materia, compañeros. El contrainterrogatorio, el día de hoy lo vamos a analizar como el análisis conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a ocupar herramientas del derecho comparado. También, de alguna manera, vamos a estudiar qué es lo que hay en la doctrina sobre este tema y algunos criterios efectivos que se recomiendan para la práctica de este ejercicio de litigación. En un primer momento hay que partir de la idea que el contrainterrogatorio descansa sobre el principio de contradicción. Este principio de contradicción, a saber, permite que las partes puedan confrontar las alegaciones, puedan confrontar los hechos y sobre todo puedan confrontar las pruebas que hay en el proceso. El principio de contradicción en cualquier proceso judicial permite sacar a relucir los contrastes que hay entre las partes. ¿Por qué? Porque como todo proceso tenemos dos historias que están en competencia. Tenemos una historia A y una historia B. Precisamente la contradicción entre las partes va a permitir que el órgano jurisdiccional pueda resolver ese asunto. Pero esta contradicción, ustedes sabrán, sigue un método. Al menos en los procedimientos para desahogar prueba al interior del proceso penal acusatorio, el Código Nacional permite un ejercicio denominado contrainterrogatorio y hay que situarnos en el desahogo de la prueba. ¿Y a qué voy con esto? Cuando nosotros desahogamos prueba, tenemos diferentes procedimientos para desahogar, por ejemplo, el interrogatorio. El interrogatorio, como ya lo vieron en la sesión pasada, pues también es un método para desahogar prueba, pero lo hace quien ofrece la prueba. El oferente de la prueba examina a esa fuente y extrae información. En el contrainterrogatorio, por principio de contradicción y sujeto a la inmediación de la audiencia, va a permitir también extraer información, pero va a permitir extraer información que no ha sido sacada a relucir por un testigo adverso. De ahí que yo propongo una definición, un concepto muy breve de lo que es el contraexamen. A mi punto de vista, es un método para extraer información de un órgano de prueba ofrecido por la contraparte. Esto es, por ejemplo, si el fiscal ofrece a un testigo, dígase la víctima, ¿sí? El fiscal estará en aptitud de llevar a cabo un interrogatorio. Este testigo ha sido preparado para la audiencia y tiene una finalidad probatoria. Esta finalidad, pues evidentemente, es acreditar las pretensiones del fiscal. En el caso contrario, la defensa estará en actitud de llevar un contrainterrogatorio basado en este principio de la contradicción, el debido proceso, ¿sí? Para él también ejercer su defensa técnica adecuada. Esta concepción del principio de contradicción, como ustedes seguramente ya saben, se estipula tanto a rango constitucional como el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, sobre este aspecto, el artículo 20 constitucional maneja el principio de contradicción como de los principios generales del proceso penal acusatorio. De igual manera, el Código Nacional en el artículo 6 recoge este principio.
Así también la Corte, en una tesis aislada de rubro, Sistema Procesal Penal Acusatorio Oral, habla acerca de la contradicción y la Corte nos dice que para efectuar un debido proceso es necesario que las partes puedan confrontarse, puedan confrontar estas pruebas que en algún momento van a finalizar la valoración que haga el órgano jurisdiccional, va a finalizar en una sentencia, en una decisión judicial. Entonces, tenemos que partir de la idea que el contrainterrogatorio se basa en el principio de contradicción. Ahora bien, vamos a hablar de las características del contraexamen. El contrainterrogatorio tiene características en particular, así como lo tiene a su vez el interrogatorio. En el contrainterrogatorio, la característica primordial es que es de carácter sugestivo. Estas preguntas de carácter sugestivo se regulan en el Código Nacional. Ustedes buscarán en su artículo 373 y habla acerca de las reglas para formular preguntas en juicio. Y te dice el Código Nacional que las preguntas sugestivas están permitidas para el contrainterrogatorio y a su vez el recontrainterrogatorio. ¿A qué va esta necesidad de permitir las preguntas sugestivas? Y hablo desde la base de permitir las preguntas, porque no es una obligación hacer preguntas sugestivas. El contrainterrogatorio tiene la característica de sugestividad por una sencilla razón. Si nosotros vamos a examinar a un testigo que ha sido ofertado por nuestro adversario, ese testigo de manera extrajudicial tiene una preparación por parte del oferente, ¿sí? Que lo ha preparado y le ha encomendado establecer algunas ideas muy básicas, muy concretas en el juicio oral. De tal manera que estamos ante un testigo adverso, un testigo que ya viene con una idea de acreditar una pretensión procesal. De tal manera que la sugestividad permite el control del testigo para quien lleva a cabo un contrainterrogatorio. Un ejemplo de una pregunta sugestiva podría ser, por ejemplo, señor Marcos, usted vio que Juan salió de su carro, ¿cierto? Sí. A diferencia de una pregunta abierta, esta pregunta no incluiría la respuesta y esperaríamos que la respuesta provenga del órgano de prueba. En el caso del contrainterrogatorio, las preguntas sugestivas están permitidas porque se establece que es un testigo adverso, es un testigo que no tiene algún interés de apoyar nuestra pretensión procesal. Por otra parte, las características del contraexamen se establece que es temático. Esta característica en particular, el contrainterrogatorio, va relacionada también con el alegato de clausura, que más adelante lo vamos a poder analizar. De momento les digo que el carácter de temático hace ver que el contrainterrogatorio, las preguntas que se hagan al interior de esta, se van a organizar por temas. Por ejemplo, tema 1, identificación del tatuaje. Tema 2, no reconoció no reconoció las características de la víctima. Tema 3, no se encontraba en el lugar de los hechos. Tema 4, no vio a la persona, solamente lo escuchó, etc. Vamos a organizar por temas nuestras preguntas en el contrainterrogatorio. Este tipo de característica de que el contrainterrogatorio sea temático hace ver precisamente que el contrainterrogatorio va a extraer una determinada porción de información. Más adelante escucharemos que el contrainterrogatorio, uno de los criterios efectivos es no repetir el examen directo. Eso tiene relación también con el eje temático. Entonces, estableciendo que el contrainterrogatorio se organiza de manera temática, las preguntas van a ir enfocadas a un tema en particular. Ahora bien, otra característica del contrainterrogatorio es que en este se hacen preguntas de carácter unifácticas. ¿Por qué? Esto se persigue a través de dos ámbitos. Primero es que eventualmente en el Código Nacional también el 373 predispone que no se permiten las preguntas compuestas, o a la letra dice que las preguntas versarán sobre un solo hecho. De tal manera que en el contrainterrogatorio se considera que son preguntas unifácticas
para, desde ese modo, de manera normativa, no actualice alguna objeción compuesta. Pero también tenemos el otro lado, que es el ámbito estratégico. Las preguntas en el contrainterrogatorio se van a desarrollar de manera unifáctica en atención a que en el contrainterrogatorio vamos a dar un poco de información que el testigo tiene que contestar un sí o un no. De tal manera que el juez, cuando nosotros estemos preguntando un hecho en particular, ese hecho será contestado tal vez con un sí o con un no. Eso también de manera estratégica va a permitir al juzgador evaluar de mejor manera la prueba que se esté desahogando en ese momento. Inclusive también podemos recoger en el alegato de clausura, que más adelante lo estudiaremos, como por ejemplo, su señoría, usted escuchó en el contrainterrogatorio que llevó a cabo esta defensa, cómo se le preguntó tal cual este hecho. Y sobre este hecho, el testigo contestó que sí o el testigo contestó que no. Entonces, esto de manera estratégica también sirve para llevar a cabo un eficaz contrainterrogatorio. Ahora bien, el ritmo juega un papel importante en el contra como características. El ritmo, compañeros, tiende a establecer un control de información. Como recordarán, el contrainterrogatorio lo hacemos a un testigo que no es ofrecido por nosotros. Entonces, si nosotros hacemos un ritmo en el contrainterrogatorio, esto es, una pregunta tras otra, vamos a limitar la contestación del órgano de prueba. Por ejemplo, señor, usted vio el carro, ¿cierto? Sí. ¿Y usted vio que traía la ventana abajo? Sí. ¿Y usted también vio que estaba el arma al interior del carro? Sí. Y vamos a ir estableciendo pregunta tras pregunta con un ritmo que sea veloz, pero que también permita entender la pregunta, porque, y eso se los digo como un consejo particular, a veces existen abogados que hacen un ritmo muy bueno, la verdad es que hacen un ritmo muy bueno y permiten inclusive encauzar al testigo de tal manera que el testigo va cayendo en ese ritmo y va contestando rápido. ¿Por qué? Porque la técnica del abogado pues es muy buena. Entonces, en el contrainterrogatorio también el ritmo sirve de mucha ayuda para controlar la extracción de información. Lo que yo les aconsejaría es que al momento de llegar a cabo un contrainterrogatorio, sepan ustedes establecer el ritmo. ¿Por qué? Porque el ritmo, de alguna manera, si lo hacemos muy rápido, puede ser que el juez tanto no entienda la pregunta del juez como también no entienda la pregunta del testigo. El testigo, recuerden que también va preparado para esperar un tiempo en contestar la pregunta y hacer que la parte, perdón, que lo ha ofrecido esté en condiciones de objetar. También es parte, pues, de preparar al testigo en ese aspecto. Por último, una característica del contraexamen es que sea estratégico. Este tema de que sea estratégico, señores, tiene que ver con una parte fundamental de todo proceso. Si nuestra actuación procesal va encaminada a establecer un punto a favor sobre nuestra teoría del caso, por ejemplo, está bien hacerla, pero si nosotros vamos a hacer un contrainterrogatorio, por ejemplo, en el que repitamos el interrogatorio, no sirve de nada, porque inclusive hacemos más tedioso el debate. De esta característica del contrainterrogatorio, también podemos decir que parte de que sea estratégico es elevar la calidad del desahogo de la prueba. Y también en muchos juicios se ha notado que la contraparte pues repite el interrogatorio, no hace preguntas estratégicas, hace preguntas abiertas, se demoran 1000 años desahogando un testigo. Esto es muy importante, el contrainterrogatorio debe ser estratégico, solamente se va a producir cuando objetivamente sea necesario, no siempre hay que contrainterrogar, inclusive a modo de comentario, a través del propio interrogatorio de la contraparte, el testigo da información que nos conviene. Únicamente si se va a hacer el contrainterrogatorio podría ser recalcar esa información, pero a mi punto de vista está más. Entonces, está de más, perdón. Entonces, el contrainterrogatorio es estratégico porque solo se produce cuando objetivamente sea necesario. Saludos, compañeros. Veo que están escribiendo en la página. Muchos saludos hasta Tamaulipas. Les mando saludos a todos, compañeros. Qué bueno que estén sintonizando esta sesión del día de hoy. Siempre es bueno aportar más en estas épocas.
¿no? A la formación profesional de nosotros como abogados, como operadores jurídicos del sistema. Muy bien, estoy atento a sus comentarios y voy a ir seleccionando las preguntas que hagan, para comentarlas al final de la sesión. Ok, vamos ahora a pasar con los criterios efectivos. Como ya lo comenté, no hay que repetir el interrogatorio, está de más, es ocioso, es ya impertinente, sí es relevante porque pudiese ser que tuviese relación con la litis, pero es impertinente porque el juez ya ha valorado esa información, de tal manera que no es necesario repetir el interrogatorio. En el contrainterrogatorio, compañeros, optamos por ir al punto, por sacar y extraer esa información necesaria, esa información importante que nos favorezca a nuestra teoría del caso. No hacer la pregunta de más. Esta es una cuestión de carácter doctrinario. Recojo algunos criterios del profesor Duche y también algunos criterios de un libro muy bueno de Thomas Mawet sobre estrategias de litigación oral. Es un libro que en el derecho comparado nos puede ofrecer un criterio muy amplio en este tipo de saberes del proceso penal de corte acusatorio. Ok, ahora bien, sobre no hacer la pregunta de más. Cuando nosotros estamos contrainterrogando y ya hemos extraído la información de nuestro testigo, ya no hay que engolosinarnos, compañeros. Ya nosotros pudimos extraer la información que nos correspondía, la información por lo cual nosotros llevamos a cabo el contrainterrogatorio. No hay que hacer alguna pregunta con la cual el testigo se pueda justificar. Les pongo un ejemplo. Si nosotros estamos evidenciando contradicción, ¿sí? Y nosotros ya hemos sacado esa contradicción entre lo que dijo previo a la audiencia y lo que estableció ya en la audiencia propiamente. Hay abogados que hacen un efectivo evidenciar contradicción, pero se les va esta pregunta de más. Y ellos le preguntan al testigo, bueno, testigo, ¿por qué antes dijo A y ahora viene a decir B? Entonces, ese tipo de preguntas tienden a que el testigo se justifique y busque una excusa para sustentar o para subsanar ese error en el que ha caído esa contradicción. No hay que hacer las preguntas de más. Si nosotros ya, conforme a nuestra estrategia de litigación, ya pudimos obtener esta información, bueno, ya lo mejor es tal vez cambiar de tema o bien cerrar el contrainterrogatorio. No preguntar conclusiones. Este tercer criterio efectivo. Claro, vamos a establecer un hipotético. Por ejemplo, en el supuesto de una persona que ha escuchado cómo la vecina tuvo una discusión y a la mañana siguiente ha aparecido la vecina pues muerta, este señor va a fungir como testigo de la fiscalía. Y nosotros podemos, un ejemplo, llevar a cabo un contrainterrogatorio sobre las percepciones de la información que él obtuvo en el momento de los hechos. Por ejemplo, vamos a plantear un hipotético sobre este caso. Señor X, usted escuchó los gritos de la persona tal, ¿cierto? Sí. Usted no vio en ningún momento a fulano golpear a sutana. No. Usted inclusive vive a 30 metros de la casa en donde aconteció esto. Sí. Y también y también entre la casa de la víctima y la de usted, hay otra casa de un vecino, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros con este contrainterrogatorio ya pudimos extraer la información que queremos para que en el alegato de clausura podamos decir, su señoría, señor juez, en esta audiencia estuvo el testigo que escuchó según cómo había una discusión entre mi representado y fulana de tal. Lo cierto es que él no pudo percatarse de esta información. Las condiciones de percepción son deficientes porque había mucha distancia, porque había mucho ruido, porque él no vio este momento exacto, e inclusive, aparte de eso, también había otra casa adelante en la que sucedieron los hechos. Eso sería lo ideal. Ahí acabar el contrainterrogatorio, pero si nosotros le hacemos esta pregunta además, por ejemplo, señor, entonces, si esto fue así, ¿por qué le dijo al Ministerio Público que escuchó claramente y puede establecer que fue mi representado quien cometió el hecho? Bueno, pues, hacer esta pregunta además, como bien lo indica el criterio efectivo,
no tiene lógica hacerla porque además las conclusiones se van a dar hasta el alegato de clausura. Entonces, no preguntar conclusiones, perdón, hace ver que lo que vamos a extraer de los testigos es la información. Es la información que nosotros, ahora sí, en nuestro método argumentativo, vamos a construir como conclusiones para el alegato de clausura. 4. Criterio efectivo, diseñar para la clausura. En efecto, el contrainterrogatorio se construye para la clausura, compañeros. De tal manera que recuerden que hay dos historias. Hay historias en competencia, como bien lo estableciera el doctor Mauricio Duche. Hace una semana tuve la oportunidad de estar con él vía online, precisamente exponiendo unos temas de prueba y hecho. En su libro, en uno de sus libros más famosos, que es el de litigación penal, juicio oral y prueba, él establece que el alegato de clausura se debe diseñar, perdón, el contrainterrogatorio se debe diseñar para el alegato de clausura. En este aspecto, queridos compañeros, hay que establecer estas versiones en competencia. Está la versión A y está la versión B. Sobre la versión A y la versión B siempre va a haber un contraste. Y ese contraste nosotros lo vamos a establecer de manera argumentativa en el alegato de clausura. Pero esa información que nosotros vamos a dar en el alegato de clausura va a partir de tanto del contrainterrogatorio como del interrogatorio. Pero el contrainterrogatorio también permite, es ese instrumento para llegar a un conocimiento acerca de la verdad de lo que está aconteciendo en el proceso. Entonces, esa argumentación que nosotros vayamos a hacer en clausura depende en gran proporción de la información que nosotros vayamos a extraer del contrainterrogatorio. Ahora bien, el criterio efectivo número 5. Hay que escuchar activamente y preguntar lo que ya se sepa como respuesta. En efecto, a veces pasa que llevamos un contrainterrogatorio ya establecido por preguntas, ¿sí? Y puede ser, queridos compañeros, que estemos tan atentos a lo que vamos a contrainterrogar que no estemos poniendo atención de lo que está sucediendo en la audiencia. Y esa escucha activa nos va a permitir precisamente entender la información que está dando el testigo en el juicio, ¿sí? Y nosotros poder recogerla inmediatamente después de que vayamos a ejecutar el contrainterrogatorio. A veces la información o el contrainterrogatorio se prepara de lo que hay en registro previo, se prepara de lo que conocemos de la carpeta de investigación, pero también a veces nace el contrainterrogatorio de lo que hay en la audiencia, de lo que va saliendo de la audiencia. Entonces hay que escuchar activamente y evidentemente poner atención a las respuestas que dé el testigo adverso. Ahora bien, hay que preguntar lo que ya se sepa como respuesta en efecto. A este tópico en particular se le conoce en la doctrina como no salir de pesca. Y no salir de pesca significa, compañeros, que hay que tener ya nuestro contrainterrogatorio limitado. Ya hay que tener nuestro contrainterrogatorio establecido. Ya hay que ir con algunas líneas de contrainterrogatorio para extraer la información. No podemos ir a contrainterrogar por mejores litigantes que seamos si no traemos ya líneas de contrainterrogatorio previamente estudiadas y las consecuencias de extraer esa información. ¿Por qué? Porque los juicios orales, precisamente ese sistema de corte penal acusatorio oral, sistema penal de corte acusatorio oral, trae consigo que los juicios sean muy vertiginosos, de tal manera que el ritmo del juicio, de lo que salga en el juicio, a veces va a depender también de cómo nosotros vamos a producir la prueba en el juicio. Recordemos que la prueba se produce en el juicio, la prueba está sujeta a la inmediación y a la contradicción de las partes, de tal manera que hay que preguntar lo que nosotros ya sepamos o bien tengamos una proyección de los posibles escenarios de respuesta del testigo. Ahora bien, pasando a otro criterio efectivo, hay que cuestionar la credibilidad. Y sobre este aspecto voy a hacer un poco el uso desde el Código Nacional, también desde la doctrina. Siempre, queridos compañeros, he pensado que no solamente es recitar los artículos, no solamente es conocerlos y saber dónde están ubicados, sino también comprenderlos, ver inclusive qué han dicho otras legislaciones extranjeras sobre este aspecto, ver también la doctrina. A veces las ideas de la doctrina son muy buenas y no las tomamos en consideración porque únicamente tenemos como criterio
lo que hay en Código Nacional. Cuestionar la credibilidad. El interés personal que hay en un testigo, en el caso en concreto, también va a depender de cómo nosotros vamos a contrainterrogar, cómo vamos a hacerle ver al juez que este testigo tiene un interés en el caso. Ahora, este interés también debe tener alguna afectación de manera sustantiva a la parte de que lo ofrece como prueba. Por ejemplo, en el caso que estuviésemos desde el lado de los fiscales y ofrezcamos a la mamá de la víctima, bueno, pues la mamá de la víctima evidentemente tiene el interés que se repare el daño, tiene el interés de esclarecer los hechos, etcétera. Eso también juega un papel importante en la valoración de la prueba que haga el órgano jurisdiccional, ¿sí? La conducta previa. La conducta previa, y aquí es donde iba a ocupar el Código Nacional. En la conducta previa, compañeros, vamos a escuchar en diversos cursos de técnicas de litigación, en diversas conferencias, que hay que sacar los antecedentes penales, que hay que sacar precisamente los procedimientos abreviados que ya han llegado. Por ejemplo, en el caso donde tenemos juicios en los que el fiscal ofrece a un acusado que ya ha celebrado un procedimiento abreviado, y ese órgano de prueba le va a servir para sustentar la acusación de un diverso infractor, ¿sí? En ese aspecto también juega un papel importante la credibilidad de la persona. Eso es lo que nos dice la doctrina. Sin embargo, hay que estudiar el Código Nacional. Ustedes podrán encontrar en el artículo 384 una prohibición de invocar la aceptación, por ejemplo, en el desahogo probatorio de procedimientos abreviados. Y eso eventualmente podría ser una legítima objeción, ¿sí?, de la parte que ofrece el testigo, si es que el contrainterrogador va a extraer esa información. También hay que establecer que no todos los criterios o no todos los tips que podamos escuchar a modo de derecho comparado o en cursos que se destinan a técnicas de litigación pueden servir. Hay algunas limitaciones procesales que contempla nuestra legislación local, que contempla el Código Nacional, y que hasta que nosotros no estudiamos a fondo el Código Nacional no podríamos entender, o inclusive a veces también me atrevo a decir que algunos órganos jurisdiccionales solamente han basado el conocimiento de lo que han aprendido en cursos de técnicas de litigación, pero siempre, y eso a título personal, siempre considero que este tipo de figuras, este tipo de criterios efectivos, en la medida de lo posible hay que acomodarlos al Código Nacional para que nosotros podamos tener un poco más de certeza sobre la actuación procesal que llevemos a cabo en el juicio oral. Sí, en efecto, compañeros, estoy viendo en sus comentarios. Definitivamente les voy a hacer llegar esta presentación. Se la voy a pasar al licenciado Eric Vázquez, que es el presidente en este caso, fundador de Capacitación Penal en Puebla, para que él se los remita sin problema alguno. Ok, entonces la conducta previa, como decíamos, en el Código Nacional, al menos en el 384, se limita el invocar precisamente la aceptación de procedimientos abreviados. Eso es un tema que inclusive me ha tocado ver, ¿no? Y algunos jueces dan al lugar la objeción, otros dicen que no, otros dicen que hay que sopesar la credibilidad y que el contradictorio, el derecho a la contradicción es muy amplio. Ahorita vamos a ver el alcance del contrainterrogatorio de una manera muy analítica, de una manera que puede dar margen a sacar criterios personales. El día de hoy he traído a ustedes un poco de legislaciones extranjeras sobre el alcance del contrainterrogatorio. Más adelante lo vamos a ir estudiando. Ok, vamos a hablar de la formación profesional. También cuestionar la credibilidad. Por ejemplo, me parece que hace unos días en este portal de capacitación, ustedes también pudieron estudiar el contrainterrogatorio especializado, y entre ellos seguramente el expositor habrá realizado la conferencia sobre cómo contrainterrogar a los peritos, ¿no? Evidentemente el contrainterrogatorio especializado requiere de algunas técnicas, en particular requiere de alguna información para poder desacreditar la credibilidad de los testigos. En el caso de los expertos, la formación profesional va a tener especial importancia, porque
La valoración de la prueba que haga el juzgador, cuando valore la prueba de manera individual y de manera colectiva, va a sopesar, por ejemplo, en el caso de los peritos, las especialidades, ¿no? No es lo mismo el conocimiento que posiblemente tenga un médico general a un especialista en un área de ciencias de la salud. Esa información va a ser de suma importancia para el tribunal para darle el peso a la prueba, porque nosotros hay que recordar que lo que estamos haciendo en el juicio oral, compañeros, desde el lado del fiscal, por poner un ejemplo, es acreditar una acusación, ¿sí? Que se ha realizado, una se ha formulado en una etapa intermedia, que se han depurado hechos, que se han depurado medios probatorios, y eso va a llegar al juicio. Un fiscal que llega al juicio es porque sabe que no hay una duda razonable, no hay un excluyente del delito que juega a favor del imputado. Y por el contrario, de igual manera, en este caso la defensa también va a buscar una pretensión con base en su estrategia, ¿no? De tal manera que la valoración de la prueba que haga el juzgador en tratándose de peritos, sí, va a tener mucha importancia la formación profesional de cada uno de ellos. Ok, vamos ahora a continuar con otro criterio efectivo, así los he denominado, criterio efectivo, sobre el contrainterrogatorio. Estos criterios, nada más como breve comentario, no son criterios que sean limitativos. Por el contrario, eventualmente la práctica jurídica diaria de ustedes, de los compañeros que me están escuchando en este momento, puedan abonar otros criterios efectivos precisamente al contrainterrogatorio, e igual también el uso de la doctrina. Eso es muy importante. Recuerden que el Código Nacional te va a decir que puedes hacer un contrainterrogatorio, pero el Código Nacional no te va a decir cómo tienes que hacer un contrainterrogatorio. Eso nosotros lo tenemos que sacar tal vez de la experiencia, tal vez de la doctrina, y es ahí donde entra en particular importancia estos criterios efectivos, compañeros. Continuando con el tema, desacreditar el testimonio. Desacreditar el testimonio, hay que examinar el conocimiento de los hechos conforme a las condiciones de percepción. Últimamente he visto en algunas conferencias, algunos foros, que se está analizando en mayor proporción lo que es la psicología del testimonio. Definitivamente la psicología del testimonio tiene especial importancia en la valoración de la prueba testifical. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de condiciones de percepciones internas, de condiciones de percepción externas. En materia de valoración de la prueba, por ejemplo, cuando hablamos de la prueba testifical o la prueba testimonial, ¿sí? Hablamos acerca de que lo que se va a valorar en el juicio es un recuerdo de lo que aconteció en el pasado. Por ejemplo, las percepciones que tuvo la persona, qué vio, qué escuchó, cómo lo percibió, cómo obtuvo esta información. En el contrainterrogatorio, este va a ser un eje central para examinar la prueba. Hay que desacreditar el testimonio, hay que examinar el conocimiento de los hechos conforme a las condiciones de percepción. Y al respecto, he dividido estas condiciones de percepción en dos temas muy importantes. Por ejemplo, las condiciones internas, aquellas que sean características de la persona, un astigmatismo, una sordera, un estado mental. Por ejemplo, si una persona que viene a dar una información que ella vio, que ella pudo escuchar, pero antes de eso se golpeó en la cabeza y perdió el sentido, etcétera, eso también pueda jugar un papel importante en la valoración. Esas son condiciones, por ejemplo, internas, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene astigmatismo, que tiene alguna deficiencia en la percepción ocular, ¿sí? También va a ser materia del contrainterrogatorio, va a sopesar, va a testear la credibilidad, en este caso, del testigo. Las condiciones externas, ojo aquí, compañeros, porque esto es muy importante. La proyección de todo contrainterrogatorio, ¿sí? También tiene que atender a lo que hay alrededor del hecho, el contorno del hecho. Por ejemplo, el ruido, ¿sí? El ruido ambiental, cuando estamos hablando de testigos de oídas, si había ruido que pudiese interferir, que pudiese no percibir directamente la información, la luz natural, la luz artificial, la distancia, los detalles, la similitud de características de los objetos a reconocer. Estos son algunos ejes sobre los cuales van a medir la contradicción, ¿sí? A través del contrainterrogatorio. Estos ejes son muy importantes. Aquí les recomiendo
buscar información al respecto de psicología del testimonio. Es una materia que, como lo dijera algún maestro de la Universidad de San Marcos en Perú, el derecho penal es una ciencia abierta que se acompaña de diferentes ramas, de diferentes sectores académicos, dígase la sociología, la psicología, etcétera, ¿no? Entonces, les recomiendo buscar mucho el tema de psicología del testimonio para saber cómo impugnar, cómo testear la credibilidad del testimonio de un testigo. Ok, sobre el punto número 8, vamos a establecer proposiciones fácticas de nuestra teoría. Definitivamente, un contrainterrogatorio per se tiene que llevar una finalidad para acreditar nuestras pretensiones. Eso me queda muy claro. Y creo que a todos, eventualmente, si llevamos a cabo un contrainterrogatorio, directa o indirectamente, tiene que acreditar nuestras proposiciones fácticas. De tal manera que si hacemos un contrainterrogatorio que no persiga estos fines, bueno, pues sería ilógico llevar a cabo un contrainterrogatorio. 9. Realizar uso de registros previos. Realizar uso de registros previos cuando la inconsistencia de lo declarado en juicio afecte sustantivamente el caso. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Muchas gracias por sus comentarios, estoy atento. De igual manera estoy atento a sus dudas. Al finalizar la participación voy a estar respondiéndola en la medida de que nos dé el tiempo, compañeros. Muchas gracias por sus comentarios. De igual manera, continuando con el tema, el criterio efectivo número 9 es realizar uso de registros previos cuando la inconsistencia de lo declarado en juicio afecte sustantivamente el caso. Como sabrán, en todo sistema penal acusatorio, las declaraciones de los testigos no pueden ser sustituidas por una entrevista, por un registro previo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es un registro previo de lo que está hablando Enrique Arevalo? Un registro previo, compañeros, es toda exteriorización de información que ha quedado registrada en algún medio. Dígase, por ejemplo, una entrevista, un informe policial homologado, un peritaje, inclusive una carta podría ser un registro previo. También depende de la finalidad procesal. Y es incorporar, por supuesto, a través de una prueba documental, definitivamente. Vamos a centrar ahorita la atención en el uso de registro previo. El uso de registro previo, al menos para el contrainterrogatorio, tiene la función de evidenciar la contradicción. ¿Y qué es evidenciar contradicción? En unos momentos vamos a ver un ejemplo, pero se los digo de manera general. El artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que podemos ocupar los registros, todas estas informaciones que han sido dadas previas al juicio, en el juicio oral. Ojo, no podemos ocuparlas para sustituir la declaración del testigo, salvo algunos casos que contempla el Código Nacional. Por ahí el 385, 386 viene lo relativo a cuando podemos sustituir esta declaración, ¿no? Por ejemplo, cuando faltan los testigos y eso es imputable al acusado. En fin, realizar el uso de registros previos, compañeros, tiene una finalidad y esta finalidad es muy importante. Supongamos que un testigo que ha tomado una entrevista, que se le ha hecho, perdón, una entrevista de sede ministerial, el sede ministerial estableció que él había visto salir de la casa de su tía al imputado, pero en el juicio oral estableció que lo ha visto salir de su propia casa y son dos hechos completamente distintos, dos hechos que definitivamente sitúan al imputado en otro lugar, ¿sí? Entonces, esta información claramente le afecta a la defensa y esta defensa quiere evidenciar esa contradicción. La defensa quiere decirle al juez, señor, el testigo al momento de los hechos, posterior al momento de los hechos, cuando tenía la mente fresca, cuando tenía la mente centrada en la información de lo que había percibido del lugar de los hechos, dijo A, dijo una información, dijo A, y posterior, cuando llega al juicio oral, me dice una información que es B, es decir, es una información contraria a lo manifestado previamente. Ahora, este uso de registro previo tiene esa finalidad, tiene la finalidad de evidenciar esa contradicción. No se va a valorar, ojo, lo que hay en la entrevista, sino se va a valorar la información que sea contrastada de lo que ha dicho en juicio esa persona. ¿Por qué? Porque se parte de la idea que las declaraciones personales, es decir, las declaraciones que se hagan en el juicio oral no pueden ser sustituidas, salvo algunos casos, ¿sí? En el juicio oral. Entonces, al juez le va a servir el uso de registro previo
para impugnar la credibilidad. Un testigo que ha caído en diferentes contradicciones puede ser que se le asigne un menor peso en la valoración de la prueba que haga el juzgador. Recuerden que la producción de prueba a través de los procedimientos para desahogar prueba que se haga en el juicio oral se va a ver claramente establecida en una sentencia, compañeros. De tal manera que si ustedes hacen un contrainterrogatorio efectivo e impugnan la credibilidad de un testigo, esa credibilidad tal cual va a quedar impugnada en la producción de prueba como va a quedar impugnada en la sentencia. Puede ser que el juez le asigne un valor probatorio menor, un valor probatorio mayor, en fin, va a depender, también de la colectividad de la producción de prueba, definitivamente. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo en concreto para hacer un uso de registro previo con las denominadas bases procesales que se contemplan en la doctrina. Ok, el último criterio efectivo. Dice un compañero, ahorita lo veo de reojo, se hace un ejercicio de lectura para apoyar memoria. ¿Cómo se le dice? Ejercicio para refrescar memoria. Ojo, el ejercicio para refrescar memoria como tal no lo dice así a la letra del Código Nacional, dice que es apoyar la memoria, refrescar la memoria, me recuerda a la doctrina latinoamericana, Colombia, Chile, Eduardo de Castro, Mauricio Duce, etc. El término contempla el Código Nacional es apoyar la memoria. Bien, vamos a regresar al tema en concreto. El punto número 10, no realizar preguntas abiertas. Hay compañeros capacitadores, algunos colegas que sí recomiendan llevar a cabo preguntas abiertas, inclusive de manera audaz, dicen, eres tan bueno que hasta con una pregunta abierta consigues un sí o un no. Pero definitivamente, partiendo de la idea que el juicio oral es vertiginoso, un abogado no se puede dar el lujo de hacer una pregunta abierta en un contrainterrogatorio, porque el testigo es como un caballo que cuando se sale de control, sí, es muy difícil a veces retomar ese control, de tal manera que las preguntas sugestivas que están permitidas en el contrainterrogatorio en términos del 373, sí, permiten controlar la extracción de la información. De ahí que yo en lo particular, como criterio efectivo, haya puesto que no es conveniente realizar preguntas abiertas. Definitivamente no es lo idóneo si el Código Nacional te permite, es permisible la forma de extracción a través de la sugestividad. Ok, vamos a ahora establecer un ejemplo sobre el contrainterrogatorio, diseño para la clausura. Este criterio efectivo, como lo comentábamos, compañeros, nos decía que el contrainterrogatorio se construye para la clausura por el tema argumentativo. Entonces, este pequeño cuadro que ustedes observan aquí es un sencillo ejemplo, ¿sí?, sobre cómo podemos organizar un contrainterrogatorio para la clausura. En lo particular, yo he hecho lo siguiente, pongo el testigo, por ejemplo, en este caso, la víctima, ¿sí? El tema, yo lo he nombrado identificación del tatuaje. Como recordarán hace unos momentos, estudiamos las condiciones de percepción, ¿sí? La luz, los detalles, todo ese eje del testimonio lo vamos a desacreditar. Esta información precisamente sirve para establecer un contrainterrogatorio que vaya dirigido a la clausura, que tenga finalidad argumentativa. Inclusive me atrevo a decir que los mejores contrainterrogatorios son aquellos en los cuales, desde el momento que se está haciendo la pregunta, el juez puede advertir lo que se va a decir en clausura, porque la técnica es tan buena del abogado que a través de estas preguntas, sí, ya le va a estar diciendo al juez el camino que va a adoptar, cómo se va acreditando la teoría del caso y sobre todo la argumentación que eventualmente va a decir en la clausura. Veamos el ejemplo en concreto. Víctima es el testigo, el tema es identificación de tatuaje y las preguntas que yo haría en un contrainterrogatorio más o menos serían las siguientes. Señor Marcos, hablemos del tatuaje que usted apreció. Vamos a contextualizar. Recordemos que no hay que repetir el interrogatorio en el contra, por tanto, vamos a contextualizar un tema. Señor Marcos, hablemos del tatuaje que usted apreció. Usted afirma que el tatuaje del sujeto X era una flor. Sí. Y que se encontraba a 15 metros de distancia del sujeto X, ¿cierto? Sí. El sujeto X estaba corriendo cuando usted lo vio. Sí. Esto aconteció a las 22:30 horas. Sí.
En el campo de fútbol, sí. ¿Las luces del campo estaban encendidas? No. ¿Usted refiere que al perseguirlo se le cayeron sus lentes? Sí. Estas líneas del contrainterrogatorio, antes de leer el argumento, nos permitirían deducir que voy a decirle al juez que es imposible que haya reconocido a ciencia cierta, con exactitud, las características del tatuaje. El argumento sería, porque estoy evaluando la prueba conforme a las condiciones de percepción. Entonces, el argumento sería, su señoría, en esta audiencia estuvo el señor Marcos, quien aseguró que vio claramente el tatuaje de mi representado. Sin embargo, mediante el contrainterrogatorio, esta defensa sacó a relucir que el reconocimiento del tatuaje fue imposible, pues las condiciones de percepción fueron muy deficientes, lo que hablábamos hace unos momentos, ¿se acuerdan? Toda vez que no es creíble humanamente que haya reconocido el tatuaje en la oscuridad, sin luz artificial, sin sus lentes y además si la persona estaba en movimiento. La conclusión, no pude identificar plenamente el tatuaje, o al menos hay duda sobre lo que esta persona vio. Entonces vean cómo el contrainterrogatorio definitivamente sirve para argumentar la clausura. Este cuadro en particular es un cuadro que es didáctico, es un cuadro que permite organizar la información. Como recordarán ustedes, un tema en particular sobre esto es que el contrainterrogatorio sea estratégico. Es importante saber qué se va a preguntar en la audiencia de juicio oral. O bien también dependerá de la habilidad del litigante, que en el momento se dé más información que no traemos planificada y retomarla conforme a nuestra escucha activa y ese principio maravilloso del proceso penal acusatorio que es la inmediación. La inmediación juega un papel importante en la valoración de la prueba, ¿sí? Y también en la actuación procesal de las partes. Ahora bien, vamos a dar otro ejemplo sobre lo que es el evidenciar contradicción. En este caso es los usos de registro previo. Normalmente vamos a escuchar en los cursos de técnicas de litigación o inclusive en la doctrina que hay 4 pasos y esos 4 pasos divididos en 7 para de alguna manera establecer en específico la actuación procesal, las preguntas de información que voy a extraer. Son 7 pasos que yo he establecido, es un criterio personal, son bienvenidos sus comentarios al respecto. Ok, el primer paso del punto de vista es confirmar el error. Hay que establecer la inconsistencia entre lo dicho en la audiencia y lo manifestado previo a esta. Es decir, el testigo me ha dicho un dato diverso después de los hechos y a lo que ha manifestado en la audiencia de juicio oral. Ejemplo, señor Marcos, hace unos momentos, vamos a retomar el caso pasado. Señor Marcos, hace unos momentos, usted le comentó a la gente del Ministerio Público que vio un tatuaje de una flor en el cuello de mi representado, ¿cierto? Sí. Ahora bien, ya hemos confirmado el error. Inclusive hay muchos doctrinarios que dicen que hay que confirmar el error, hay que darle más preguntas. En lo particular, yo eso lo veo de más, con una pregunta que quede bien claro que se ha confirmado el error, con eso a mi criterio basta. Acreditar la existencia del registro previo. Esto es también importante porque todo sistema penal acusatorio también tiene un principio que es el principio de desconfianza. El juez, como ustedes saben, no tiene acceso a los registros, por demás que el juez de juicio oral supone que es un juez que no ha conocido el caso previamente, ¿sí? Y el juez va a estar a lo que las partes le digan. Esto es el control horizontal de las partes. De ahí que sea necesario a través del principio de inmediación que el juez conozca que está la existencia de un registro previo. Ahora bien, vamos a pasar a acreditarlo con las preguntas. ¿Usted comunicó esta información al Ministerio Público? Sí. Esta información quedó registrada en un documento, ¿cierto? Sí. ¿Este documento es su entrevista? Sí. Con esas preguntas ya le hemos dado a entender al juez que hay un documento en el que consta información antes del juicio. Y esta información puede ser que se haya dado inmediatamente después de los hechos, una semana después, etc. La temporalidad de los hechos también tienen una especial importancia en lo que es la valoración del testimonio. Vamos a pasar al siguiente paso, que es acreditar la veracidad de la información contenida en el registro previo. ¿Las características sobre el tatuaje se encuentran en esta entrevista? Sí, hay que amarrar más la información. Hay que decirle al tribunal que en este documento, en la entrevista del
del testigo se encuentra esta información para sacar a relucir el contraste. Su entrevista la realizó 4 horas posteriores a los hechos. Sí, aquí en lo particular tenemos que revisar cada caso en concreto. Les comento que la temporalidad establece también un sistema pues de valoración, ¿no? Porque posiblemente sea más creíble lo que vio la persona posterior al hecho que lo que viene a decir al juicio meses después. Ahora bien, esta entrevista, señor, ¿usted la leyó? Sí. ¿Usted revisó que los datos plasmados en su entrevista estuvieran correctos? Sí. ¿Usted la firmó? Sí. ¿Qué vamos a lograr con estas preguntas? Vamos a darle ese mensaje al juez, le vamos a comunicar, señor juez, esta persona me dice que en esta entrevista estaban los datos de este tatuaje, que en esta entrevista esta persona la leyó, la revisó y el margen de error de que se haya ido una información que no haya declarado el testigo es mínimo. Aquí hay que aprovechar mucho este tipo de preguntas. Vamos a mostrar el documento. Ahora viene esta confrontación de lo que se habla en la doctrina. Vamos a establecer la solicitud que se le haga al tribunal. De tenerlo a la vista, señor Marcos, ¿usted lo reconocería? Sí. Ahora viene esta solicitud. Su señoría, le solicito me permita exhibir la entrevista con la finalidad de realizar el ejercicio de evidenciar contradicción. Hay que subrayar la información antes de correr traslado a la contraparte. Esto es muy importante. En el modelo alternativo del evidenciar contradicción se da una evidenciar contradicción por omisión. Evidentemente, en tratándose de una omisión, pues es algo que el testigo dijo en la audiencia, pero que no obra en su registro. Es información nueva que las partes están conociendo. Entonces, ahí evidentemente no se subrayaría algo. Inclusive, a veces las contrapartes objetan, objeción, su señoría, no me ha subrayado nada. Lo cierto es que no he subrayado algo porque en el caso de evidenciar contradicción por omisión no hay nada que subrayar. Es una omisión que el testigo no dijo en su entrevista, pero que en el juicio ha aportado información nueva. Ahora bien, en el caso concreto del evidenciar contradicción, en el que sí obra esta información, sí se tiene que subrayar. ¿Por qué? Porque el control horizontal de las partes, cuando nosotros hagamos esta solicitud y el juez le corra traslado de la objeción y no hay objeción, lo que va a hacer el auxiliar de sala es que le va a llevar este documento a nuestra contraparte y le va a decir lo siguiente, le va a decir, señor, pues ese es el documento, y ahí la contraparte va a verificar que la información que está subrayada sea la que se va a contradecir, la que se va a extraer del testigo, es decir, la contradicción. Es importante que subrayemos ni más ni menos que la porción de información exacta que nosotros vamos a evidenciar. ¿Por qué? Porque eventualmente también la contraparte puede objetar que está información de más subrayada y que ello rebasa la contradicción que plantea la parte que la está solicitando. Ok, entonces, después de que no hay objeciones y la contraparte ha también establecido que no hay objeción y que se puede permitir el ejercicio, bueno, se pone a la vista el documento del testigo y vamos a establecer como lo decíamos, este principio de desconfianza. Hay que autentificar el documento, no con la intención de incorporarlo. Esto es un error gravísimo que se ha llevado a cabo de manera alguna práctica en algunos lugares. La verdad es lamentable que se incorporen estos registros. No se incorporan, es únicamente para establecer que lo que habló el testigo del documento, la existencia del documento, lo que dijo el testigo que existió un documento, es lo que le voy a mostrar. Es ese documento al que yo me refería con anterioridad. Entonces, vamos a continuar la extracción de información. Señor Marcos, mire con atención el documento. Lo que tiene en sus manos es su entrevista. Sí. La firma que obra en ella es suya. Sí. Ya hemos acreditado, ya hemos autentificado el documento, ¿no? Es decir, lo que le muestro al testigo es lo que es la información que él ha dicho meses atrás. Es donde vamos a nosotros a evidenciar esa contradicción. Vamos ahora a la solicitud de lectura. El artículo 44 del Código Nacional es muy claro que se permite la lectura en tratándose de estos ejercicios. Marcos, lea en voz alta lo que está subrayado. El tatuaje era una mujer. Y ahí vamos a evidenciar la contradicción. ¿Por qué? Porque recordarán que en la primera pregunta fue que él dijo que había un tatuaje de una flor y en este caso pues se evidenció que lo que él había querido decir posterior a los hechos era el tatuaje de una mujer. Son dos circunstancias muy distintas y que pueden eso afectar o bueno, favorecer desde el lado, por ejemplo, de la defensa
¿sí? La estrategia que tenga, puede generar incluso una duda razonable. Por último, el paso para terminar el ejercicio sería no hacer más preguntas y cambiar el tema o bien cerrar el contrainterrogatorio. Recordarán que alguno de los criterios efectivos, perdón, era que no hay que hacer esa pregunta de más. Aquí es el preciso ejemplo para establecer una pregunta de más. Por ejemplo, señor Marcos, ¿por qué hace unos momentos nos dijo esto? ¿O por qué hace 5 meses le dijo esto al fiscal y ahora viene a decir una información distinta al juicio? Esa pregunta, compañeros, puede arruinar nuestro ejercicio de contrainterrogatorio, porque podemos darle la oportunidad al testigo para que se justifique. Entonces, hay que acabar con el contrainterrogatorio o bien hay que cambiar el tema. Recuerden que el contrainterrogatorio es temático. Estos dos ejemplos, compañeros, van a servir también para llevar a cabo un criterio efectivo. Nos quedan unos minutos más. Voy a pasar a el alcance del contraexamen. Este tema es muy interesante porque en la práctica jurídica diaria hay algunas vicisitudes que nosotros experimentamos y que no hay un criterio homologado, que el criterio a veces del juez va a depender de lo que ha leído, de lo que conoce, de su experiencia también diaria, sí, inclusive del derecho comparado. Como criterio personal, en México cuando se empezó la implementación del sistema de justicia penal, nosotros de alguna manera como sistema jurídico empezamos a capacitarnos, perdón, con algunas experiencias compartidas de nuestro país vecino de Estados Unidos. Empezamos a establecer pues capacitación americana, pero esta capacitación, en efecto, hay algunas cuestiones que se rescatan. ¿Qué mejor, por ejemplo, al americano para preguntar interrogatorio y contrainterrogatorio? Me queda claro. Pero también hay criterios que se quedaron y que no sabemos de dónde salen. Y uno de ellos es el alcance del contraexamen. Y la pregunta que aquí se plantea es, ¿el contraexamen puede extenderse de lo manifestado en el interrogatorio? Vamos a contestar esta pregunta con base en el derecho comparado, en la doctrina y en lo que hay en nuestro propio Código Nacional, que es lo que de alguna manera nos interesa. Ahora bien, el contraexamen, señores, el Código Nacional en el artículo 373, me refiero al código del 5 de marzo de 2014, o el denominado código originario, ¿no? El Código Nacional, el primer código establecía en su artículo 373, en su último párrafo, que las partes podrán hacer preguntas a los testigos, peritos o al acusado respecto de lo declarado por ellos previamente en la investigación cuando consten los registros, de lo declarado en juicio cuando tengan como finalidad acreditar su dicho o cuando se pretende ofrecer prueba de refutación respecto a hechos propios que resulten pertinentes para la materia del juicio. Estos tres casos en concretos, compañeros, ¿sí? Establecían el límite del contrainterrogatorio por cuanto hace al Código Nacional. Y el Código Nacional te decía, tanto el contrainterrogatorio como el interrogatorio, el desahogo de prueba en general, decía el código, solo puedes preguntar de estos tres aspectos. De este criterio, del último párrafo del artículo 1333, que en la actualidad ya no existe, la doctrina mexicana empezó a tomar criterios y a establecer inclusive objeciones, como lo es fuera de alcance, una objeción fuera de alcance. Leíamos en los libros que la objeción fuera de alcance tenía que ver con este precepto del artículo 373 que establecía que limitaba, perdón, la cuestión de extracción de información de las partes en relación al órgano de prueba. Cuando viene la reforma del 16 de junio de 2016, ustedes seguramente la conocerán, cuando se reformaron diversas exposiciones de leyes en materia penal, la miscelánea penal. En esta reforma, queridos amigos, se derogó ese párrafo, ¿sí? Y la exposición de motivos fue la siguiente. La exposición de motivos fue: este precepto pudiese entenderse limitativo, lo que estábamos comentando hace unos momentos, al objeto de las preguntas, evitando que se pudiesen llevar a cabo preguntas relacionadas, por ejemplo, con la credibilidad del testigo o respecto de las cuestiones que no dijo anteriormente, pero que obren en algún registro. Cuando reforman este artículo 373 y eliminan el último párrafo,
abren la brecha para que la extracción de información, ¿sí?, sea más amplia, porque este párrafo limitaba la extracción de la información, digas interrogatorio y contrainterrogatorio. Ahora bien, ¿cuál es la experiencia extranjera que nosotros podemos también tomar en cuenta para formar un criterio? El alcance del contrainterrogatorio en el derecho comparado desde la óptica de Estados Unidos. En las audiencias de juicio oral escuchamos, por ejemplo, objeciones en las partes de objeción, su señoría está fuera de alcance, eso no fue materia del interrogatorio. Y tú como parte te haces así de, bueno, pues obviamente no fue materia del interrogatorio porque obviamente la persona que ofrece a una prueba no va a extraer información de esa prueba que le pueda perjudicar a su autoridad del caso. Obviamente que hay información que no va a sacar a relucir del testigo. Y entonces cuando viene la contraparte a contrainterrogar, esta parte objeta y dice, objeción, su señoría, eso no fue materia del interrogatorio. Esta regla de desahogo de prueba está mal entendida. No es que se limite al interrogatorio, a las preguntas y respuestas en específico. Lo que nos dice el derecho comparado, señores, es que se va a limitar al ámbito de la materia del interrogatorio. Les voy a poner un ejemplo. Dice la regla 611, inciso B de las reglas federales de evidencia, que es de este aspecto, de este ordenamiento donde viene esta regla de fuera de alcance, ¿sí? Dice esta regla, el ámbito del contraexamen debe estar basado en la materia del directo y los asuntos relacionados con la credibilidad del testigo. Ojo, esta información fue parte de la exposición de motivos que derogaron el tercer párrafo del artículo 373. Entonces, vamos a establecer un caso en concreto cuando sí está fuera de alcance y cuando no está fuera de alcance. ¿Qué se debe de entender precisamente por materia del interrogatorio? Yo lo que entiendo es información sobre un tema que ha comunicado el testigo. Por ejemplo, ahí les va un sencillo caso. El policía ofrecido por el fiscal ha mencionado que realizó el procedimiento de cadena de custodia del arma. Sin embargo, no refirió con qué objetos realizó el procedimiento. ¿Sí? Esta información, el policía se la proporcionó al fiscal en la audiencia de juicio. Cuando viene la contraparte y la contraparte quisiera objetar, ¿sí?, sobre el procedimiento de cadena de custodia, el fiscal va a objetar algo así como de su señoría, no fue materia del interrogatorio. Y el juez, queridos compañeros, conozco jueces que dan lugar a ese tipo de objeciones y no comprenden que no es tanto la pregunta y la respuesta de lo que limite el alcance del contrainterrogatorio de la contraparte, sino la materia del directo. Aquí el tema central, en el caso hipotético, fue la cadena de custodia. Si el fiscal, en un caso hipotético, abrió ese tema, preguntó sobre ese tema, por contradicción y por inmediación, la otra parte puede contrainterrogar. ¿Por qué? Porque si bien el policía no dijo cómo lo embaló, si lo trasladó, si lo resguardó, etcétera, el procedimiento de cadena de custodia, bien es cierto que ha hablado de este tema de la cadena de custodia y el fiscal, perdón, y la contraparte puede contrainterrogar sobre ese procedimiento, es decir, sobre la materia que abrió la puerta el oferente de la prueba. ¿Qué dice Colombia? Colombia se ha destacado por ser uno de los países pioneros en Latinoamérica sobre el sistema penal acusatorio. Colombia te dice en la ley 906 de 2004, el artículo 391 te dice que el interrogatorio cruzado del testigo, en el interrogatorio cruzado del testigo, la parte distinta a quien solicitó el testimonio podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Aquí Colombia es más explicativo. Colombia saca a relucir este tema de una mejor manera y dice a los temas abordados en el interrogatorio directo. Esto es, no importa si la respuesta fue específica del testigo. El testigo habló sobre un tema en general y sobre ese tema en general estará en aptitudes la contraparte de contrainterrogar. Esto es algo muy importante sobre el alcance del contrainterrogatorio. Ahora bien, en México no hay, compañeros, una limitante sobre la formulación o el alcance del contrainterrogatorio. Sí hay reglas para formular preguntas en juicio en el artículo 373 y como ya hemos mencionado, este precepto
establece que están permitidas las preguntas sugestivas, pero en Código Nacional no hay una limitante que sea el alcance del contrainterrogatorio, y nuestros jueces, inclusive operadores jurídicos, dígase fiscal, defensores, han adoptado esta regla sin saber de dónde viene y sin saber cuál es el sentido de esta regla del desahogo probatorio. Siempre es bueno acudir a legislaciones extranjeras, ¿sí? Acudir al derecho comparado para formar un criterio. Recuerden que como abogados, lo importante no es tomar una postura A o B, sino llegar a la postura C, llegar a esos espacios grises entre lo blanco y lo negro, ¿sí? Para formar un criterio y nosotros a su vez poder interpretar la norma, de tal manera que en el Código Nacional, cuando estamos hablando de alcance del contrainterrogatorio, ¿sí? No haya una limitante como tal, sino que la última limitante sea las objeciones del artículo 373. Ese es mi criterio, ese es el criterio que he compartido el día de hoy. Finalizando esta sesión, voy a pasar algunas pequeñas conclusiones de toda esta información que he recolectado para ustedes, ¿sí? Y que en general les comento, esta información será enviada, si bien ustedes quieren, a su correo. El licenciado Eric Vázquez, bueno, pues enviará esta información, no tengo ningún problema en compartirlo. Siempre es bueno compartir el conocimiento, compañeros, porque el conocimiento que no se comparte es un conocimiento estático, es un conocimiento que no produce. El conocimiento hace que las personas se puedan desarrollar, y qué mejor manera que nosotros podamos compartir esos criterios. Eventualmente, si son de su aceptación o no son de su aceptación, generan debate, generan ese criterio en el derecho. Ahora bien, vamos a pasar a estas conclusiones. ¿Sí? El principio de contradicción permite a las partes en el proceso testear la información y llegar a conclusiones. Completamente de acuerdo. Precisamente cualquier sistema, entre más acusatorio sea, entre más acusatorio sea, más garantista es, y por tanto permite la contradicción, permite llegar a conclusiones. Recuerden, compañeros, y eso se los digo como consejo, que la calidad de su contrainterrogatorio, adivinen a quién le va a servir. Le va a servir al juez que va a tomar la decisión de su asunto, al juez que va a plasmar toda esa valoración que él hizo en una sentencia. Y esa sentencia evidentemente puede ser el destino de la vida de una persona que ustedes estén representando. Ojo, por eso es que se nos exige tanto como operadores jurídicos, llevar a cabo técnicas de litigación de manera adecuada. Conclusión número 2. Se recomienda solo hacer preguntas sugestivas para mantener el control del testigo. Definitivamente, yo la verdad no me arriesgaría a llevar a cabo una pregunta abierta, siempre manteniendo el control del testigo, sabiendo qué es lo que quiero extraer, teniendo un buen ritmo, una pregunta tras otra, haciendo preguntas de manera temática. Eso es un efectivo contrainterrogatorio, compañeros. Si nosotros llevamos preguntas sugestivas y de ahí preguntas abiertas, compañeros, creo, mi particular punto de vista, que se rompe el esquema, se rompe, y no porque es una regla tasada, sino que es lo que se recomienda. Porque recuerden que si nosotros hacemos una pregunta abierta a un testigo que no es nuestro testigo, ese testigo puede salirse de control y puede aportar información o puede justificarse y puede arruinar nuestra examinación. 3. Tiene la finalidad de extraer información que no fue aportada en el interrogatorio y que beneficia a nuestro caso. Precisamente, definitivamente en el contrainterrogatorio tiene a su vez esta finalidad de extraer información que no fue aportada en el interrogatorio y que beneficia a nuestro caso. Definitivamente, completamente de acuerdo, el contrainterrogatorio saca a relucir estos matices. 4. El contraexamen y el alegato de clausura están íntimamente relacionados. Esto es de acuerdo, el contrainterrogatorio se construye sobre la base de que vamos a llevar argumentación en el alegato de clausura. Por último, el uso de declaraciones previas debe ser objetivo, totalmente de acuerdo. Esto es algo que se ha estudiado mucho, que a veces llevamos a cabo ejercicios de evidenciar contradicción que no afectan de manera sustantiva el caso, entonces están de más hacerlos. Recuerden que parte de estudiar esos procedimientos de prueba también es inmiscuirnos un poco al derecho probatorio, si no es que mucho, porque nosotros a través de esos procedimientos de prueba vamos a extraer información, y a través de ese principio de inmediación y el principio de contradicción, esta información va a ser valorada por un tribunal. Esto es algo muy importante, compañeros, sobre, sobre el contrainterrogatorio. Estas conclusiones del día de hoy son a las que he llegado preliminarmente.
también les quiero comentar que el contrainterrogatorio, al menos en esta sesión, se abordó de manera general, se abordó de manera amplia sobre los criterios efectivos, las características, algunas finalidades, ¿sí? ¿Cuál es el concepto del contrainterrogatorio? Hay, a saber, contrainterrogatorios especializados a testigos frágiles, contrainterrogatorios a peritos, etcétera. Entonces, creo que esta información puede ser de vital importancia para los compañeros que nos están escuchando el día de hoy. En unos momentos más voy a empezar a contestar las preguntas en el contrainterrogatorio. Saludos, licenciado César Augusto Colmenares, un gran amigo de la Ciudad de México, sí, que he tenido la oportunidad de llevar algunos casos con ellos. Su papá, un excelente licenciado, el señor César Colmenares, también de igual manera un excelente amigo y una gran persona. Saludos, querido amigo Eliseo Martínez Martínez. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Alberta Sobreira. Claro, el material se va a pasar a través del conducto del señor Eric Vázquez. Muchas gracias, licenciado Jesús Flores, a sus órdenes. Voy a empezar a contestar las preguntas de las que vaya viendo aquí en el chat. Veo puros comentarios sobre compartir la exposición, por supuesto, se va a compartir. Muchas gracias, Luz Pérez, a usted por prestar atención y gracias a todos por su paciencia al escuchar esta ponencia el día de hoy. Vamos a contestar algunas preguntas. Dice, Rafael Delgado que en el 371, no, Rafael, esto es una concepción de que el Código Nacional te está previendo que no se pueden sustituir las declaraciones de un testigo en el juicio oral, ¿sí? Por las declaraciones que hay previas, por los documentos. Definitivamente la limitante, inclusive como no sé si lo escuchaste, estaba en el artículo 373, párrafo tercero. Este párrafo se deroga, ¿sí? Y se deja precisamente por la exposición de motivos que también las partes puedan preguntar acerca de la credibilidad de los testigos, puedan ir más allá de lo que se ha dicho en el interrogatorio de la parte que ofrece a la prueba. Si no, imagínate qué caso tendría hacer un contrainterrogatorio si no puedo ir más allá de lo que se ha establecido en el directo. Sería completamente algo ilógico, ¿no? Entonces el contrainterrogatorio tiene fines, tiene finalidades en específico, testear la prueba a través de las condiciones de percepción, la credibilidad del testigo, el testimonio, etcétera, como ya lo hemos mencionado, pero agradezco su comentario. A ver, muchas gracias, licenciada Silvia Xochitl Espinosa, gracias por sus palabras. Iván Dur, de igual manera a tus órdenes. Por supuesto, se va a compartir la información. Voy a ver algunas otras dudas. Es correcto, licenciada María de los Ángeles, muy buena aportación, coincido plenamente. Dice la abogada, las preguntas sugestivas, sin media objeción de la contraparte, debemos de reformular, pero al reformular cambia la pregunta porque se les olvida la pregunta inicial. Es necesario estar atento. Sí, concuerdo, porque la escucha activa, como ya lo mencioné, tiene que ver también con la forma en la que nosotros vamos a elaborar las preguntas. Recuerden que nosotros ya llevamos líneas de contrainterrogatorio al juicio. Definitivamente, no podemos ir a un juicio oral sin saber líneas de contrainterrogatorio de la información que vamos a extraer. Pero puede ser que de la producción de la prueba en juicio se derive información que nosotros vamos a seguir contrainterrogando. Entonces hay que escuchar activamente. Totalmente de acuerdo, María de los Ángeles Magaña. Te envío un fuerte abrazo. Saludos al maestro Rafael Inti Castillo que nos está pues aquí viendo. Muchas gracias, maestro, por sintonizarnos. He aprendido mucho del profesor Rafael, también experto, domina el tema de la técnica de litigación. Vamos a pasar a otras preguntas. Dice, en la sala de esta producción,
Claro, totalmente, Virgilio Garduño, será materia de valoración en juicio, definitivamente. Muchas gracias, Iván Guzmán, querido amigo, por tus comentarios. Eh, Gracias por sus comentarios. Eh, Vamos a seguir contestando algunas preguntas. Dice Hannah Ram, ¿cómo responder al Ministerio Público cuando se opone a evidenciar la contradicción? Pues menciona que no se han sentado las bases procesales. A ver, el tema de las bases procesales, compañeros, no está normado en el Código Nacional de entrada. Segundo, las bases procesales mucho depende de la doctrina que nosotros ocupemos. Normalmente los criterios jurisdiccionales se establecen por cuanto hace a acreditar la existencia de una contradicción, acreditar la existencia de un registro previo y eventualmente pues mostrárselo. Son algunas bases procesales. Estas bases procesales, cuando yo escribí mi tesis de licenciatura, las estudié y yo concluí en mi trabajo de investigación que las bases procesales de los ejercicios de litigación se van a valorar a través de la inmediación. ¿Por qué? Porque el juez va a estar atento a saber si existe un registro previo. Si no se ha efectuado esa base, eventualmente habrá que efectuarla de mejor manera. Recuerden que el sistema penal acusatorio tampoco se trata de hacer más formalismos, pero sí se trata de respetar el control horizontal de las partes. Si una parte se está objetando a alguna situación, nosotros podemos responder esa objeción, podemos contestar la objeción o podemos enmendar nuestro ejercicio de litigación. Entonces, Hannah Ram, contestando tu pregunta, de entrada, el Código Nacional no norma las bases procesales, pero sí la doctrina, y tú inclusive puedes contestar, señoría, ya se ha acreditado el documento, la existencia del documento, la contradicción, una vez que deje correr el ejercicio, usted se dará cuenta de ello, ¿no? O bien, si tú sabes que no has sentado alguna base, no te pelees en la objeción, enmienda el ejercicio. Una objeción, si nosotros a veces hasta perdemos más tiempo en la objeción que en el ejercicio que vamos a hacer. Vera Ribey, muchas gracias a usted, compañera, por escucharnos. Rafa Ríos, claro que sí. Dice, sí. Muchas gracias a Alberto García Licona por sus comentarios. Muy bien, compañeros, pues agradezco mucho sobre sus comentarios en esta exposición. La verdad es que, la verdad es, que es muy importante retroalimentarnos, estudiar el derecho comparado también es importante. Considero que el proceso penal acusatorio se va construyendo sobre nuestra práctica diaria, pero derivado de esta práctica nosotros tenemos que rescatar las mejores prácticas posibles, tratando de eliminar el chip precisamente de lo que era el sistema tradicional. Nosotros tenemos que entender el sistema acusatorio, cuál es esta característica del artículo 20 constitucional sobre la acusatoriedad, qué privilegia el derecho a la confrontación en un proceso. Eso es muy importante conocerlo. De ahí que estudiar el contrainterrogatorio tenga especial importancia. Sin más, les agradezco mucho sus comentarios, sus buenos deseos. Les mando muchos saludos a todos. Desde Perú nos están escuchando. Muchas gracias. Guadalupe Ortiz, claro que sí, se te va a enviar la información. Quedo a sus órdenes en mis redes sociales. Soy Enrique Arevalo Peralta. Soy una persona más que le apasiona perdón, el derecho penal acusatorio, que lee, que interactúa, que trata de compartir lo poco que sabe. Agradezco muchos comentarios, agradezco que hayan tenido esa gentileza de escucharme el día de hoy, y pues quedo a sus órdenes en mis redes sociales, en mi correo. La información que hemos escuchado hoy se les va a hacer llegar por conducto del licenciado Eric Vázquez. Yo le voy a enviar esta presentación para que él a su vez pues, pueda remitirla a ustedes. Les saludo con mucho afecto desde la ciudad de Mexicali, Baja California. Cuídense mucho, compañeros, y espero estar con ustedes en alguna otra ocasión. Gracias por su paciencia y gracias por su atención. Saludos cordiales.